el día de hoy, ¿no? Ay, comadre, si te hubieras enterado. ¿Verdad que sí? Me tuvo con el Jesús en la boca. Y todavía no sabemos qué va a pasar, pero aquí mi queridísimo Lalito, ¿no? ¿Nos va a hablar de aquellos tiempos? Claro, nos va a hablar de aquellos tiempos. Espera. La locomotora. Sí, mi queridísimo Lalo, tú que eres el enteradísimo en estos temas de por allá del oriente, Bueno, ¿cómo ves hay... el golpe de estado, no? Bueno, coincido que hay una probabilidad de que haya un autogolpe justamente si analizamos las causas internas del último periodo presidencial, porque Recep Tayyip Erdogan, mejor conocido para los cuates como Erdogan, actual presidente de Turquía, lleva 13 años gobernando este país. Oye, ¿él ya había sido una vez antes presidente o se ha ido de corrido? De corrido, y esa es una de las causas... Es como nuestro Porfirio Díaz, pero versión turco. Es una de las causas principales probables del autogolpe, y ahorita voy a explicar por qué. Resulta que este señor tiene como... pertenece a la parte más conservadora de Turquía, ¿no? Es un partido además proislámico y que pretende dentro de sus estructuras... sus discursos generar algo que se llama el hiperpresidencialismo. En pocas palabras, es una dictadura, ¿no? Pero encubierta bajo una democracia. Así es. Porque se ha votado, se ha elegido al gobernante. Así es, pero hay otra cuestión, que pertenecen a la Unión Europea. Entonces la Unión Europea no permite que haya gobiernos dictatoriales. Entonces todo tiene que ser democrático. Y la democracia, bueno, entendida como elegir a quien te gobierna, ¿no? Entonces, se sigue esta forma, ¿no? Pero él ha propuesto justamente dentro de este hiperpresidencialismo obtener mayores facultades que la propia Constitución le conlleva. De hecho, él es uno de los admiradores del PRI, ¿no? Bueno, en serio, ¿no? Y él lo ha comentado. What? Y entonces, bueno, resulta que las elecciones del año 2015, todo parecía indicar que él iba a ganar con una aplanadora, pero en realidad subieron en el Congreso turco los opositores, una oposición de izquierda y además una oposición pro-kurda, y ahorita vamos a hablar después de los kurdos, porque aquí juegan un papel importante, no solamente en Turquía, sino en Siria y en Irak. Resulta que esta oposición de izquierda sube y no le permiten hacer ciertos cambios a Erdogan. Entonces, él en un principio intenta disolver el parlamento, llama a otras elecciones y otra vez él queda ganando. Pero entonces eso le lleva a conflictos, donde la población civil ya se estaba manifestando en contra del propio Erdogan. Recordemos incluso hace 4 años, por ejemplo, hubo un levantamiento civil en contra de un parque, el Parque Taksim, que queda en Ankara, la capital de Turquía, que lo querían convertir en un centro comercial y la población se armó. Bueno, subió a tal nivel que querían hacer un golpe de Estado, ¿no? Pero dentro de la propia población. Entonces, una de las causas que necesitaba justamente Erdogan para someter o eliminar a la oposición era hacerse un golpe de Estado. Y con el golpe de Estado, él legitimaba, la necesidad de purgas, por parte al interior del propio Estado, pero también hacia la Asamblea turca. Mira, lo decíamos al principio del programa, ¿te acuerdas? O sea, hay 6,000 detenidos con este golpe de Estado, pero además... Entre policías, soldados, pero hay otra cosa, el día de hoy el gobierno turco acabó por pedir la renuncia a 15,000 servidores del sistema educativo, es decir, a profesores universitarios, a 15,000 los corrió, ¿no? Nada más de esto que mencionas, aclarar una cosa y precisar otra, ¿no? Turquía no forma parte de la Unión Europea, ¿no? Ha intentado formar parte de la Unión Europea y están en negociaciones. Es lo que estaba revisando ahorita aquí en la formación. El último que se integró. Pertenece a la OTAN. Eso sí, pertenece a la OTAN, pero también pertenece a la Unión Europea. Es el único país. De hecho, hubo una votación hace algunos años donde se decía si Turquía o no accedía. Entonces, Turquía fue el último país en integrarse a la Unión Europea. Bueno, esta cuestión la mencioné yo por lo siguiente, ¿no? De que a raíz de esto, en Turquía se ha
propuesto volver a integrar la pena capital, Sí. ¿no? Y es una de las la Unión Europea precisamente le está pidiendo a Turquía está en contra que de no eso. lo haga, Claro. ¿no? Porque no corresponde con estas políticas y esto va a empantanar precisamente estas negociaciones de integración. Esto por un lado, y la precisión era en el sentido de efectivamente decíamos, este gobierno, no porque haya sucedido esta situación hablamos de que se va en contra de la democracia, ¿no? No. Sino que hay que entender que la democracia no solamente implica el que haya ciertos procedimientos que se elijan, ¿no? Si lo vemos de esa forma, pues como decía hace rato Avi, pues con Porfirio Díaz había democracia, ¿no? Porque el señor religiosamente, cuando correspondía, hacía procesos electorales. Durante el gobierno del Priato, había democracia. Elecciones, sí. Si lo entendemos en esos términos, no solamente implica Pero eso. también tenemos que sumar a eso las cuestiones de valores y posturas ahí- ideológicas. hablar de democracia, religiosas ajá, aquí también, ¿no? implica otros elementos, entre ellas precisamente el que el Estado no esté vinculado con la religión, ¿no? Ujú. Sino que se reconozca una pluralidad que implica precisamente Sí. la no existencia de un Estado confesional, Es decir, que un es uno de Estado los laico. elementos que tiene Turquía, ¿no? De ahí esto que decías muy bien, ¿no? De que el gobierno turco pues, se ve como, y sobre todo su presidente se ve como muy allegado a posturas religiosas. Sí, toda la zona Sí. del Medio Oriente, ¿no? Claro. Incluido Turquía, está asociada a la Oye, religión. oye, pero- lo Lo dijimos al principio, ¿no? Y ya para que esto te va a dar pie, dice Erdogan, Dios nos mandó Ah, lo que este mencionas. golpe de Estado, ¿no? Precisamente para que hagamos una limpia, ¿no? De los malos. Oye, ese Sí, Dios no. es muy bueno porque se lo mandó en el momento justo, ¿no? Sí, porque hay que ver cómo estuvo el golpe de Estado. Primero, en un golpe de Estado, al primero que te echas, si eres un golpista, pues es obviamente al presidente Sí, en claro. turno. Y eso hay que ver cómo fueron los golpes de Estado en América del Sur, Ahora, cómo fue el golpe de Estado en Chile. hay que precisar, no hay, oiga, ¿no? para el auditorio, hay que precisar que un golpe de Estado no lo lleva a cabo la población civil, lo Así lleva es. a cabo los militares. Es correcto. Porque son Que los esa es la únicos que tienen diferencia. la fuerza Exacto. para hacerlo. Esa es la realmente. diferencia entre una revolución y un golpe de Estado. Entonces, los militares se calcula que son justamente 6,000, 3,000 los que estuvieron participando en el golpe de Estado. Fueron al lugar de veraneo de donde estaba Erdogan, y curiosamente cuando llegan él ya se había ido, ¿no? Es decir, no lo atrapan. Sí, Él se va iba a rumbo a Alemania, Alemania, iba exacto. rumbo a Alemania, ¿no? Pero digo, si tú eres militar sabes exactamente horas y tienes comunicados, vaya, si eres general de la Fuerza Aérea, Además, sabes hacia dónde va el se jefe supone de que Estado. estaba de vacaciones. O sea, Así es es. imposible que no sepas para dónde van. Así es. Y además se les fue, ¿no? Entonces, Sí, por sí. un lado. Por otro lado, ellos cierran una parte del Bósforo. Es decir, el Bósforo es el río más importante de Istambul, que es la ciudad más, bueno, una de las ciudades más importantes de Turquía, ¿no? Y este río Bósforo, bueno, conecta la parte oriental y la parte occidental de Istambul. Los militares cierran esa parte. Otro punto que también hay que tomar en cuenta. Los rebeldes, o mejor dicho, los golpistas nunca cortan relaciones diplomáticas con nadie. Lo primero que hace un golpista es cortar relaciones Sí, diplomáticas. Cierras todas las fronteras. Cierras las para que fronteras, entonces no tengas cierras, ningún te haces otro de tipo los medios de intervención. comunicación, y lo que ellos dicen, ¿no? Esta es la Junta de Paz, ¿no? Y como Junta de Paz se mantienen todos los tratados internacionales, se mantiene el comercio, es decir, aquí hay un... Si no somos Colombia, ¿no? no, pero eso es lo que ocurre típicamente en un golpe de Sí, Estado. Sí. Cosa que no ocurre, ¿no? Entonces, al parecer, según algunos, bueno, si no hubiera sido un autogolpe, pues no hubieran cortado con este tipo de Exacto. situaciones. Lo único que hicieron fue cortar el aeropuerto, ¿no? No había ni entraban ni salían vuelos, pero también cortaron todo aquello con el internet, Sí, ¿no? porque Pero